Hola chicos, esta noche comenzamos con el sorprendentemente alucinante mundo de la química recreativa del antiguo Egipto. La civilización que nos dio pirámides, momias y, al parecer, festivales que podrían rivalizar con las peores decisiones de tus compañeros de universidad. Así que, antes de que se pongan cómodos, tómense un momento para darle me gusta al video y suscribirse, pero solo si de verdad disfrutan lo que hago aquí. Y cuéntenme en los comentarios desde donde nos sintonizan y qué hora es. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde cualquier parte del mundo. Ahora, atenúen las luces, quizás enciendan un ventilador para un suave zumbido de fondo y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. Empecemos con el truco botánico más famoso de los antiguos egipcios para fiestas, la flor de loto azul. Probablemente la hayan visto en pinturas funerarias, sus elegantes pétalos, que solían oler los faraones o agitar suavemente en los banquetes como una versión antigua del brindis. Pero esta flor no era solo ornamental. Los egipcios creían que tenía propiedades sagradas y leves efectos psicoactivos. Sí, el loto azul podía hacerte flotar un poco. El método era simple. Toma los pétalos secos y sumérgelos en vino por un tiempo, a veces días. Luego bebe la infusión en festivales, ceremonias o, presumiblemente, cuando quieras desconectar del sonido de 200 personas cantando himnos a todo volumen. El resultado era una euforia suave y soñadora. No lo suficiente como para hacerte olvidar tu nombre, pero sí lo suficiente como para que construir pirámides pareciera un divertido proyecto en grupo. Ahora bien, para ser claros, los egipcios no lo llamaban drogarse. Lo llamaban comunión con los dioses. El loto azul estaba fuertemente asociado con el renacimiento y el dios del sol Ra, lo que lo hacía perfecto para los rituales del templo y otros derechos. Llevar la flor a la nariz era una forma simbólica de inhalar divinidad. Y bueno, tal vez también una excelente manera de relajarse después de un largo día gobernando el Valle del Nilo. Estaba por todas partes en el arte. Se muestra a los faraones sosteniéndolo. Los invitados a los banquetes lo pasan como una pipa de la paz floral, e incluso las momias se adornan con él para el más allá. La idea parecía ser, si viajamos a la eternidad, asegurémonos de tener provisiones. Práctico. Pero el loto azul no era solo, ceremonial. Los festivales podían volverse salvajes, y el vino con infusión de loto azul hacía que la música sonara más fuerte, el baile más relajado y la poesía jeroglífica ligeramente más profunda. Imaginen una multitud bajo las estrellas bebiendo vino de loto, sintiéndose tan ligeros como un junco de papiro al viento. Para los antiguos egipcios, eso era plenitud espiritual y también una muy buena noche. Hay festividades religiosas. Y luego está la fiesta de la embriaguez. El equivalente en la antigua Egipto a decir, desmayémonos en honor a no morir. ¿Un nombre sutil? No. ¿Acertado? Extremadamente. Esta celebración anual giraba en torno a la diosa Ateror, quien, según el mito, fue enviada para castigar a la humanidad. Pero tras una orgía sangrienta que haría sonrojar a cualquier película de catástrofes, los dioses decidieron que la humanidad quizá había aprendido la lección. Así que la engañaron para que bebiera cerveza roja que parecía sangre. Se desmayó, despertó de mejor humor, y así, la extinción masiva se evitó por poco gracias a la intoxicación etílica. Para conmemorar esta heroica resaca, los egipcios se reunían una vez al año para aniquilarse por completo. No metafóricamente, ni espiritualmente, sino literalmente. El objetivo era beber hasta entrar en un trance divino, lo cual suena poético hasta que se recuerda que a menudo significaba desplomarse de bruces en un patio de adobe rodeado de desconocidos que gritaban alabanzas entre hipos. El ritual comenzaba al amanecer con música, aplausos y el reparto ceremonial de bebidas. Los sacerdotes animaban a los juerguistas a beber todo lo que desearan, lo que en este contexto era menos una bendición y más un reto. Los participantes golpeaban panderetas, bailaban por las calles y, según se dice, vieron a la diosa, aunque no está claro si era Atertero solo el borde de una jarra de barro. Pero esto no era solo caos por el caos. Bueno, en su mayoría no. La idea era honrar el equilibrio entre la destrucción y la alegría,
recordando a todos que incluso las deidades iracundas podían apaciguarse con un brebaje lo suficientemente fuerte. Piénsalo como una fusión de teología y barril. Y lo más importante, este era un comportamiento sancionado. No hubo conversaciones incómodas al día siguiente sobre lo sucedido en el bosque sagrado. Emborracharse era parte de la descripción del trabajo. En todo caso, no desmayarse era sospechoso. ¿Por qué no estás espiritualmente elevado, Kumhotep? ¿Odias a los dioses? Los eruditos modernos han descrito el festín de la embriaguez como un ritual de renovación. Los participantes purgaban sus miedos, inhibiciones y probablemente el contenido de su estómago, todo en una fiesta divinamente autorizada. Al día siguiente, dolores de cabeza, arrepentimiento, posiblemente una nueva cicatriz con forma de nubis, pero también limpieza espiritual. Olvídate de todo lo que sabes sobre la cerveza. La cerveza del antiguo Egipto no era dorada, burbujeante ni nada remotamente parecido a una bebida que pedirías en un bar. Era espesa, como gachas de avena y alarmantemente opaca. Servida con el tipo de consistencia que confundiría tanto a tu camarero como a tu dentista. Para los egipcios, la cerveza no era solo una bebida social. Era prácticamente un grupo de alimentos hecho de hogazas de panenma parcialmente horneadas que se remojaban en agua, se machacaban y se fermentaban hasta formar una pasta espesa. Se parecía más a una avena espesa que a una cerveza refrescante. El término técnico podría ser pan líquido. Pero no pretendamos que no era un tazón de carbohidratos en negación. Esta cerveza era consumida por todos. Campesinos, sacerdotes, niños, escribas y cualquiera que intentara sobrevivir en un mundo donde el calor del desierto, los cocodrilos y las obras públicas eran preocupaciones diarias. Era calóricamente densa, ligeramente embriagadora y más barata que cualquier otra cosa que no requiriera perseguirla con una lanza. Y aquí está el giro. La cerveza no era solo para el sustento. A menudo se alteraba intencionalmente con hierbas, especias y otros aditivos curiosos, especialmente durante festivales o ceremonias religiosas. ¿Quieres comulgar con los dioses? ¿Añadir un poco de mantre? ¿Quieres olvidar el discurso del sacerdote sobre el orden cósmico? Echa un poco de jugo de dátil fermentado y espera lo mejor. Por supuesto, la higiene era una preocupación, pero la cerveza también tenía una respuesta para eso. El agua podía matarte, pero la cerveza había sido hervida, fermentada y especiada. Era más seguro que el Nilo y, a menudo, más confiable que tus compañeros de trabajo. En cuanto a su graduación alcohólica, la cerveza egipcia variaba desde ligeramente adormecedora hasta, olvidé cómo funcionan las sandalias. Si bien el contenido alcohólico no era alto para los estándares modernos, la gran cantidad consumida, lo compensaban. A los trabajadores de proyectos estatales, como la construcción de pirámides, a menudo se les pagaba con cerveza, una ración diaria de varios litros, lo que significa que la mitad de la mano de obra del antiguo Egipto se alimentaba de gluten líquido y una leve intoxicación. Hablemos de cerveza. O mejor dicho, hablemos de un fluido viscoso y beige, junto al pan, que los antiguos egipcios llamaban alegremente cerveza y que los cerveceros modernos considerarían un crimen de guerra. La cerveza egipcia era una bebida menos refrescante y más una sopa fermentada con ambición. Se elaboraba remojando hogazas de panenma a medio hornear en agua, luego machacándolas hasta formar un guiso grumoso y dejándolas fermentar en cubas abiertas. El producto final era turbio, grumoso y angustiosamente masticable. Imaginen la avena si tuviera opiniones y un ligero subidón. Pero a pesar de su textura, que los arqueólogos describen generosamente como rústica, esta era la bebida del pueblo. Todos la bebían. Faraones, sacerdotes, campesinos, niños pequeños. Porque cuando el agua podía matarte, y la leche era sospechosa en el mejor de los casos, la cerveza era la opción menos letal, con un efecto secundario agradable. Era rica en calorías, ligeramente embriagadora y a menudo se servía en jarras comunitarias. Porque nada representa la unidad espiritual como 5 adultos sorbiendo de una olla de agua de pan empapado. En templos y festivales, la cerveza podía enriquecerse con hierbas, dátiles, miel o ingredientes misteriosos,
ya fueran sagrados o simplemente experimentales. Los historiadores aún no están seguros de si la adición de Mandre fue intencional o si alguien simplemente estaba cansado de la realidad. Este también era el método de pago predilecto para los trabajadores. Los trabajadores de las pirámides no fichaban con monedas. Recibían raciones diarias de cerveza, a veces de varios litros al día. Esto significa que quienes transportaban bloques de piedra caliza toda la mañana lo hacían borrachos y empanizados. Y de alguna manera, las pirámides se construyeron. Piénsalo bien la próxima vez que incumplas una fecha límite con un capuchino en la mano. Probablemente sabe fatal. Pero si vives en el año 1300 a.C., cubierto de arena y tratando de no morir de disensión, un tarro tibio de gachas de cerveza es cocina de estrella Michelin. Además, sin espuma, sin gas, sin botellas de vidrio, solo jarras de cerámica, pajitas con filtros para atrapar los trozos de pan más grandes y un compromiso nacional con, ignorando la sensación en boca. Ahora que has acompañado tu cerveza de pan con un subidón floral, es hora de ambientar con humo. Pero no cualquier humo. Hablamos de kifi, el antiguo incienso egipcio que hacía que los templos olieran a panaderías divinas y dejaba a todos preguntándose si estaban meditando o simplemente muy iluminados. El kifi no era una calada rápida de incienso. Era la mezcla perfumada de un boticario y un pastelero. Las recetas variaban según el templo, pero los ingredientes solían incluir mirra, miel, vino, pasas, canela, enebro, menta y cualquier otra especia que hubiera por ahí sin sacrificar. Se mezclaba todo, se dejaba fermentar, se secaba en bolitas y se quemaban lentamente en espacios sagrados hasta que todos se sentían profundamente espirituales o olvidaban por qué habían entrado. Se usaba en rituales de purificación, que es un código para decir, llenemos esta habitación con suficiente humo fragante para borrar nuestros pecados, o al menos nuestros recuerdos del festín de borrachera de anoche. Los templos, por cierto, no tenían ventilación. Eso se consideraba romper el ambiente. Así que imagínate de pie en un cubo de piedra caliza junto a un sacerdote sudoroso agitando un plato humeante de kefi como si fuera fres para el alma mientras un cántico monótono resuena en copto detrás de ti. Las visiones no solo se fomentaban. Eran prácticamente inevitables. Ya fuera una revelación divina o una leve asfixia, en realidad no importaba. Los dioses recibían su tributo de cualquier manera. Para los egipcios, el ki no era solo un ambientador. Era medicina, perfume y un elevador espiritual, todo en uno. Pliny el Viejo escribió más tarde que el kefi podía curar mordeduras de serpiente y mejorar el sueño, lo cual tiene sentido si se asume que el objetivo era desmayarse por completo. Algunas recetas eran tan complejas que parecían antiguos manuales de IKEA. 16 ingredientes, cada uno añadido en fases precisas bajo lunas específicas. Sinceramente, es un milagro que algo se hiciera. Pero una vez encendido, el aroma se extendía por el Nilo como una máquina de niebla sagrada, señalando que algo sagrado estaba sucediendo o que alguien estaba sobrepasando el mercado de pescado del día anterior. Incluso en la muerte, Kifi persistió. Fue quemada durante la momificación, enterrada en tumbas y probablemente responsable de que al menos un faraón muriera accidentalmente, embarazado en un aliño de especias. En resumen, Kifi era la forma egipcia de decir, si no puedes beberlo, quémalo y respira hondo. Si el loto azul era el amigo relajante de Egipto, y Kifi era la reina del drama con su máquina de humo, entonces Mandre era el invitado ligeramente desquiciado al que invitabas una vez y del que te arrepentías al instante. Con sus raíces bifurcadas que se asemejaban vagamente a pequeños humanos y una reputación que asustaba incluso a los sacerdotes más experimentados, Mandre era menos un remedio herbal y más una osadía botánica. Usado en la medicina del antiguo Egipto como analgésico y posible afrodisíaco, una combinación siempre aterradora. Mandre se ganó su lugar en las recetas de los templos y los pergaminos médicos con la cautelosa reverencia que solía reservarse para animales salvajes y faraones de mal humor. El papiro de la Iva, ese práctico texto médico antiguo que parece sacado de una clase de Harry Potter, menciona a Mandre para el insomnio, la fertilidad y el fortalecimiento del corazón, lo cual suena noble hasta que recuerdas que una dosis incorrecta podría fácilmente fortalecer el corazón hasta provocar un paro cardíaco.
Verás, la mandrágora contiene alquioides como la escopolamina y la atropina. El tipo de compuestos que alteran el sistema nervioso y a veces te hacen creer que tu cama se está derritiendo. En pequeñas dosis, era ligeramente relajante. En dosis un poco más altas, bienvenidos a los terrores nocturnos, protagonizados por Ray y un cocodrilo con peluca. Y luego está el mito de la cosecha. Según el folclore posterior, probablemente heredado de estas primeras asociaciones, arrancar una raíz de mandrágora de la tierra la hacía gritar fuerte y letalmente. Así que, naturalmente, la solución era atarla a un perro, taparse los oídos y dejar que la pobre criatura la soltara mientras esperabas que tus vecinos no hicieran demasiadas preguntas. Si bien no hay pruebas sólidas de que los egipcios ataran plantas a perros y esperaran gritos, la idea de que la planta tuviera poderes espirituales y ligeramente aterradores encaja perfectamente. La mandrágora puede haber sido utilizada en rituales, derechos de fertilidad o simplemente echada en la cerveza para quienes preferían sus alucinaciones con un regusto a raíz. En cualquier caso, no era la hierba común. El mandre era para sacerdotes, magos y aquellos a quienes no les importaba recibir consejos médicos de un hombre cubierto de pan de oro. Usado con cuidado, podía inducir el sueño, reducir el dolor y quizás inspirar 1 o 2 poemas sensuales. Usado imprudentemente, te despertabas 4 días después convencido de ser un escarabajo. En algún lugar de los vastos pergaminos de la sabiduría médica egipcia, entre las curas para las mordeduras de cocodrilo y la correcta colocación de amuletos en las partes inflamadas del cuerpo, se encuentra una discreta mención del chemet. Así es, cannabis. Porque cuando se trataba de aliviar el dolor, los antiguos egipcios no solo dependían de la intervención divina ni de masticar lecturas hasta olvidar sus problemas. A veces recurrían a algo un poco más herbal. El cannabis aparece en textos médicos como el papiro de Ebas y el papiro de Ramiseum principalmente como tratamiento para la inflamación, el dolor de ojos y diversas dolencias ginecológicas. Sí, ginecológicas. Es posible que las mujeres del antiguo Egipto tuvieran acceso a supositorios con THC, lo que suena como una tendencia moderna de bienestar que alguien definitivamente intentará resucitar en Etsy. Por supuesto, los egipcios no liaban porros ni horneaban brownies con él. Al menos no que sepamos. El cannabis solía triturarse en aceites, mezclarse en ungüentos o mezclarse con miel. ¿Por qué si se va a medicar, por qué no hacerlo sabroso? Aplicado tópicamente, calmaba el dolor. Inhalado accidentalmente. Bueno, ahora el incienso del templo tiene mucho más sentido. ¿Era recreativo? Oficialmente, no. Extraoficialmente. Probablemente cuando se dirige una civilización con un calor de 50 grados centígrados, con tuberías limitadas y un problema de cocodrilos profundamente impredecible, nadie te culpa por sobremedicarte accidentalmente. Y si tu sumo sacerdote empieza a hablar con las estatuas con demasiada confianza, bueno, ¿quién dice que eso no es sabiduría divina? También hay evidencia física. El análisis de residuos de momias y cementerios ha revelado trazas de cannabis junto con opio y nicotina, lo que plantea algunas preguntas farmacológicas fascinantes o las ofrendas funerarias más sospechosas del mundo. Y no ignoremos a los sacerdotes. Estos eran hombres entrenados para cantar durante horas, interpretar sueños y contemplar el humo del incienso hasta que algo les devolvía la mirada. Si sus rituales incluían cannabis, no era para divertirse. Era para facilitar la comunicación con los dioses, o al menos con los pared. En algún lugar de los rincones tenuemente iluminados y de dulce olor de la antigua farmacia del templo egipcio, justo detrás de los lagartos secos y los ungüentos sagrados, se encontraba el alijo de opio. Pequeñas vainas de amapola arrugadas importadas del Mediterráneo oriental, escondidas como un secreto divino. Porque cuando tienes peste, dolor y lesiones de espalda relacionadas con las pirámides, a veces la oración por sí sola no es suficiente. Aunque no son nativas de Egipto, las amapolas de opio probablemente debutaron a través del comercio con Chipre o Sit. Los egipcios fueron, sobre todo, entusiastas pioneros en adoptarlas. Para la época del Imperio Nuevo, las amapolas estaban en camino de convertirse en el sedante predilecto del mundo antiguo, un milagro médico envuelto en una leve adicción. El opio no solo calmaba el dolor.
Suavizaba el parto, calmaba la tos, calmaba la ira gastrointestinal y hacía que los cánticos del templo sobre el equilibrio cósmico parecieran tener ritmo. Administrado en bebidas, pastillas o, ocasionalmente, en supositorios, porque, claro, se convirtió en el equivalente farmacéutico de decir, no te preocupes. Naturalmente, encontró un lugar en el botiquín del templo. Ese estante sagrado donde la sanación se unía al misterio sagrado. Los sacerdotes, haciendo las veces de médicos, lo administraban durante rituales y tratamientos serios. Probablemente mientras decían cosas como: esto aliviará la tensión divina en tu vaso. Ya fuera tu dios o tus mers el que estuvieran enojados, el opio podía calmarlos a ambos. Los textos antiguos no lo llaman opio directamente. Claro, eso sería demasiado útil. Hacen referencia a extractos de la planta de amapola de la misma manera vaga que las etiquetas modernas indican sabores naturales, lo cual nunca es reconfortante. Pero no pretendamos que todo esto fuera medicinal. Siempre hay una línea difusa entre la elevación espiritual y una buena siesta. Y para la élite egipcia, especialmente para quienes eran embalsamados, el opio podría haber sido parte de la despedida final. ¿Qué mejor manera de enfrentarse al inframundo que en completa felicidad y sin la menor preocupación por el escarabajo que te recorre la nariz? Como muchas de las sustancias sagradas de Egipto, el opio era en parte cura, en parte consuelo y en parte controlaba el caos. Usado con sabiduría, aliviaba la agonía. Usado mal, convertía a los asistentes del templo en bailarines de fondo desorientados. Aún así, en un mundo de taladros de dientes, serpientes y tormentas de arena, un poco de magia somnolienta era de gran ayuda. El vino en el antiguo Egipto era un símbolo de sofisticación. Una bebida de los dioses, un brindis por Osiris. Pero no se dejen engañar por las elegantes ánforas. Esta bebida podía ser un golpe fatal, especialmente cuando venía aderezada con el equivalente antiguo de un pequeño extra. Los vinos no eran solo jugo de uva fermentado. Eran infusiones, brebajes y, ocasionalmente, experimentos leves de conciencia alterada. Los egipcios aromatizaban su vino con todo tipo de ingredientes, desde mandre y loto azul hasta mirra e incienso. Ingredientes que suenan espirituales hasta que te das cuenta de que probablemente se añadían para mejorar el estado de ánimo al máximo. Las festividades religiosas eran el escenario principal de estos potentes brebajes. En el festín de la embriaguez, por ejemplo, los participantes no bebían vino a sorbos para apreciar el teroir. Lo bebían a grandes tragos para lograr una desconexión metafísica. La idea no era estar achispado. Era para oscilar entre dimensiones, posiblemente mientras bailaba con un sacerdote con piel de leopardo. Estos brebajes adulterados se describían a menudo en textos médicos como remedios, lo que indicaba que la cosa se estaba poniendo creativa. ¿Dolor de cabeza? Prueba un vino infusionado con loto fermentado. ¿Dolor en las articulaciones? ¿Qué tal un tinto infusionado con incienso, añejado 2 semanas en una olla de barro? Terror existencial. Bueno, eso requería la supervisión de un sacerdote y posiblemente una alfombra. Y no solo los mortales disfrutaban de esta terapia líquida. Se creía que los propios dioses apreciaban una buena ofrenda adulterada. Se vertían cubas de vino ritualmente en los templos, se dejaban como ofrendas en las tumbas y se usaban en ceremonias para ayudar a lo divino a descender a las estatuas, o al menos a tambalearse en su dirección. Seamos claros, este no era un vino de mesa cualquiera. Dependiendo de los aditivos, estos brebajes sagrados podían calmar los nervios, aliviar el dolor o convertir un banquete de solsticio de verano en un culto psicodélico y misterioso. Y como todo formaba parte de un ritual, nadie podía cuestionar la dosis. Si la habitación daba vueltas, era espiritual. Si te desmayabas en el jardín de lotos, era comunión divina. Para los antiguos egipcios, el vino no era solo una bebida. Era un vehículo, que podía llevarte a la iluminación, al sueño o a los brazos de un dios cocodrilo muy confundido. Para una civilización obsesionada con el orden, el ritual y la geometría, los antiguos egipcios tenían una mente sorprendentemente abierta a los estados de trance. De hecho, los fomentaban, pero no durante la contabilidad.
Estos estados mentales alterados se consideraban canales directos hacia lo divino, o al menos hacia un monólogo interior profundamente teatral. La posesión, divina, no demoníaca, a menudo se trataba como una promoción religiosa, no como una emergencia médica. Si una bailarina del templo empezaba a convulsionar en plena santidad, no era apresurada por acólitos preocupados. Era aplaudida. Al parecer, Ateror había llegado y tenía opiniones firmes sobre el tempo de la pandereta. Estos trances se conseguían a menudo mediante una combinación tradicional de tambores repetitivos, cánticos rítmicos, inhalación de humo, privación del sueño y vino con misteriosas sustancias flotantes. El resultado, repentinos ataques de profecía, jadeos dramáticos y alguna que otra siesta inesperada. Tanto sacerdotes como sacerdotisas eran entrenados para hospedar a los dioses como huéspedes de Airbnb, dándoles la bienvenida en sus cuerpos durante los rituales. Esto incluía cambios de voz y postura, y un repentino impulso de anunciar cosas crípticas mientras miraban fijamente el fuego. En muchos templos, era un miércoles cualquiera. Para los forasteros, podría haber parecido un desmayo colectivo. Pero dentro del templo, así era como se transmitían los mensajes de los dioses. A veces, los dioses aconsejaban, a veces regañaban. A veces exigían más ofrendas de pastel, lo cual dice mucho sobre la teología y los apetitos antiguos. El trance tampoco era siempre voluntario. Hay relatos de afligidos que eran llevados por deidades, a menudo acompañados de gritos, temblores y cantidades sospechosas de incienso. Aún se debate si se trataba de verdaderos mensajes divinos o simplemente lo que ocurre cuando se inhala humo de kifi durante 4 horas junto a un brasero en llamas. Por supuesto, una vez finalizado el trance, el poseído volvía a la normalidad, a menudo con un aspecto ligeramente desorientado y muy sudoroso. El ritual concluyó con aplausos, un sorbo de vino sagrado y posiblemente una siesta detrás de un pilar mientras alguien más limpiaba la baba santificada. Para los ojos modernos, la posesión divina podría parecer una mezcla de arte escénico y golpe de calor. Pero para los antiguos egipcios, era la cumbre de la experiencia religiosa. El momento en que lo divino traspasaba la barrera de la realidad para dar unos cuantos consejos crípticos sobre la vida. Uno pensaría que la muerte bastaría para impedir que alguien fuera invitado a una fiesta. No en el antiguo Egipto. La línea entre los vivos y los muertos era más bien una sugerencia sutil, como no nadar después de comer, o tal vez no escribir jeroglíficos borracho. Los egipcios no solo respetaban a los muertos. Los incluían activamente en los planes sociales. Esto no era metafórico. Las familias visitaban las tumbas durante festivales como la hermosa fiesta del valle, cargando cestas de comida, jarras de cerveza y el ambiente general de una fiesta previa al partido si éste se celebraba en una necrópolis. Se sentaban fuera de la tumba, comían, bebían y conversaban con el difunto, lo que generalmente significaba hablar con la pared y esperar que la abuela apreciara el pescado en escabeche. Muchas tumbas tenían puertas falsas, portales tallados a través de los cuales los muertos podían recibir ofrendas. No está claro si esto significaba espiritualidad o simplemente disfrutar del olor del más allá. En cualquier caso, los antiguos egipcios creían que los muertos aún podían disfrutar de la comida, la bebida, la música y un poco de cotilleo. Así que, naturalmente, les organizaban fiestas. Se tocaba música, se quemaba incienso, se hacían libaciones. A veces, los vivos se emborrachaban lo suficiente como para llorar, confesar secretos o sentarse accidentalmente sobre ofrendas sagradas. Era como una reunión familiar, solo que con menos discusiones y un poco más de líquido para embalsamar. Estas reuniones no eran solo actos de recuerdo. También eran transacciones mutuamente beneficiosas. Los vivos alimentaban a los muertos. En teoría, los muertos bendecían a los vivos a cambio. Buenas cosechas, protección, menos pesadillas con hipopótamos. Todos ganaban. A veces, la gente incluso dormía en las tumbas, esperando visiones oníricas de sus seres queridos fallecidos o el consejo ocasional no solicitado de un excontador convertido en fantasma. Deja de prestarle dinero a tu hermano, podría decir el sueño. Y los amuletos también van a la izquierda. Para la sensibilidad moderna, esto suena macabro.
Para los egipcios, era completamente lógico. El más allá no era una despedida. Era solo una nueva dirección. Y si el tío abuelo Orm quería asistir a la fiesta por ósmosis divina a través de un muro de piedra, ¿quiénes eran ellos para decir que no? A pesar del incienso, los trances sagrados y la desmoralización autorizada, la rebelión del antiguo Egipto tenía un precio, y solía llegar alrededor del amanecer con un dolor de cabeza palpitante y el vago recuerdo de gritarle a una estatua. Sí, incluso en un mundo donde el loto azul era medicina y la cerveza el desayuno, la mañana siguiente golpeaba igual de fuerte. Los textos arqueológicos guardan un silencio sospechosamente silencioso sobre el tema de las resacas, probablemente porque nadie estaba de humor para escribir jeroglíficos cuando sentía la cabeza como si la hubiera golpeado el mismísimo Ra, pero la evidencia está ahí. Los papiros médicos describen dolores de cabeza y recomiendan tratamientos con hierbas, miel y, a veces, simplemente quedarse inmóvil mientras se finge estar en comunión con los dioses. En casos más avanzados, se recomendaba una purificación ritual, que solía implicar un sacerdote, un cubo de agua fría del Nilo y posiblemente un severo sermón sobre moderación que nadie recordaba haber oído. El verdadero truco, por supuesto, residía en una negación plausible. Si habías bailado sin camisa en el templo o te habías desmayado en una cueva de tumbas, no decías, me pasé. Decías, me sentí dominado por lo divino. No era un desmayo. Era un encuentro místico con la risa de Ateror. Mucho más respetable. Y para los verdaderamente desafortunados, siempre había una purga, no metafórica, sino literal. Los egipcios eran aficionados a los aikh, deliciosos brebajes diseñados para expulsar los pecados por ambos lados. Imagina que te dieran una bebida con sabor a arrepentimiento y te dijeran, esto te devolverá el equilibrio. Momentos después, tu equilibrio se había esfumado definitivamente. Los sacerdotes, por supuesto, lo hacían mejor. Tenían entrenamiento. Tenían autoridad ritual. Y, lo más importante, tenían gente que los llevara a casa. Mientras tanto, los juerguistas comunes se despertaron con pétalos de loto en el pelo y huellas de sandalias en el rostro, preguntándose si bailaban con un dios o simplemente con alguien muy comprometido con el papel. Aún así, nadie renunció a la siguiente celebración porque la iluminación espiritual, como se ve, es adictiva, sobre todo cuando viene acompañada de cerveza, humo y una leve probabilidad de caer en trance y gritar los secretos del vecino frente a una estatua. Cuando los antiguos egipcios se preparaban para la muerte, no solo llevaban ropa de cama y un panegírico decente. Llevaban bocadillos, drogas y posiblemente un alijo de reserva, por si la eternidad se volvía aburrida. Porque si pensabas que la fiesta terminaba después de que te pesaran el corazón, piénsalo de nuevo. Simplemente se movía bajo tierra. Las tumbas no eran lugares silenciosos y solemnes. Eran hogares iniciales cuidadosamente seleccionados para el alma, con comida, bebida y arreglos herbals para mejorar el estado de ánimo. Las momias eran sepultadas con pétalos de loto azul, jarras de vino, conos de incienso y, ocasionalmente, un frasco misterioso sellado, que los arqueólogos ahora observan con reverencia y cierta sospecha. Tomemos como ejemplo a Tutankhamón. Cuando Howard Carter abrió su tumba, no solo encontró oro y muebles. Encontró vino, aceites, hierbas y lo que solo puede describirse como la versión egipcia antigua de un kit de bienestar. Si un influencer moderno fuera enterrado hoy, el lugar se vería inquietantemente similar, sin los vasos canopos. No se trataba solo de lujo. Era estratégico. El alma, o el bar, si se prefiere la sofisticación, necesitaba alimento y estimulación en el más allá. La dicha eterna no se mantendría sola después de todo. Así que sacerdotes e imbalmeras se aseguraban de que los muertos fueran enterrados con todos sus objetos de consuelo espiritual, ofrendas de comida, perfume sagrado y una generosa dosis de lo que les permitiera soportar las largas ceremonias del templo mientras fingían estar iluminados. Algunas tumbas incluso incluyen instrucciones para los muertos sobre cómo preparar y disfrutar estos objetos en el más allá. No basta con llevar el loto azul a la eternidad. Al parecer, también se necesitaban instrucciones por si acaso existía la memoria divina a corto plazo.
Y no olvidemos el ritual de la apertura de la boca, que supuestamente permitía a los muertos comer, hablar y, siendo sinceros, beber esa bebida sagrada fermentada con la técnica adecuada. Porque es difícil brindar por Osiris con la mandíbula cerrada. Todo esto nos dice algo muy claro. Los antiguos egipcios no separaban el placer de la piedad. Si algo los acercaba a los dioses en vida, incluso si era una flor psicoactiva remojada en vino, pertenecía a la tumba junto con amuletos, tu reposacabezas de lino y, posiblemente, un paquete inicial de sueños. El antiguo Egipto le dio al mundo pirámides, momias y delineador de ojos que podía bloquear el sol. Pero también perfeccionó una verdad tácita de la civilización. A veces, quienes dirigen las cosas tienen la suficiente autoridad como para creer que todo va bien. Oficialmente, el faraón era la encarnación terrenal de Horus, elegido por los dioses para mantener Mayat, el orden cósmico. Extraoficialmente, los sacerdotes del templo tenían las llaves del tesoro sagrado, el presupuesto para el incienso y el horario diario de quien cantaba junto a una zarza ardiente de ki hasta desmayarse. La élite religiosa no eran solo guías espirituales. Eran farmacéuticos autorizados por el Estado que abastecían a la población con todo, desde ungüentos calmantes hasta experiencias psicodélicas completas disfrazadas de santa comunión. Si olía fuerte, producía un hormigueo al contacto o te hacía hablar metafóricamente durante 3 días, probablemente provenía del boticario del sacerdocio. Y aunque los faraones llevaban coronas, eran los sacerdotes quienes sabían mezclar el mandril con vino sin matar a nadie. Esto les otorgaba un enorme poder blando, no solo en la curación y los rituales, sino también en la gestión del tono emocional y místico de la sociedad. No se preguntaba, ¿qué pasa con la cosecha? Se preguntaba, ¿qué vio el sumo sacerdote en trance anoche? Adelanto, solía ser un halcón y una gran cantidad de luz dorada. No olvidemos el aspecto económico. Los templos eran terratenientes, empleadores y grandes centros de producción de drogas. El loto azul no crecía solo. Alguien tenía que cosecharlo, secarlo, fermentarlo y susurrárselo en versos sagrados. Así que sí, la religión era muy sagrada, pero también era una máquina bien engrasada, que funcionaba con fe, hierbas y, ocasionalmente, dosis de inspiración divina que alteraban la mente. En muchos sentidos, la cuestión de quién gobernaba Egipto tenía menos que ver con las coronas y más con quien controlaba los quemadores de incienso. Porque si los dioses hablaban a través de visiones y éstas llegaban después de que un sacerdote oliera algo picante en una cámara sellada, bueno, haz los cálculos. En teoría, el antiguo Egipto se basaba en el equilibrio, la justicia y el orden. En la práctica, si eras lo suficientemente rico como si te permitías una tumba privada y alguien que te abanicara mientras digerías, también tenías acceso a lo mejor, esas rarezas narcóticas que no aparecían en los pergaminos de la clínica del pueblo. No te equivoques, la sociedad del antiguo Egipto era jerárquica, y las sustancias que alteraban la mente seguían las mismas reglas que todo lo demás. El faraón en la cima, el pastor de cabras en la base, y todos los demás olían cortésmente flores secas y fingían que era suficiente. Mientras que los plebeyos recibían cerveza de cebada y quizás un toque de incienso del templo si se acercaban lo suficiente, la élite se bañaba en aceite de loto azul y bebía vino de granada en cálices con borde dorado. Algunas de las sustancias más potentes, mezclas de mandrake mezcladas con opio y resinas de cannabis importadas, probablemente estaban restringidas al uso ritual o médico, lo que coincidía perfectamente con las rutinas diarias de los funcionarios de la corte y los sumos sacerdotes. Curioso cómo funcionaba eso. Tomemos como ejemplo al propio faraón. No se podía esperar que el gobernante divino del Alto y Bajo Egipto procesara el peso metafísico de gobernar sin la ayuda de la sagrada Parmacapia. Si sus sueños se consideraban mensajes de estado de los dioses, calmar su insomnio con un gorro de dormir psicoactivo no era un lujo. Era seguridad nacional. Incluso en la muerte, la élite guardaba sus provisiones a buen recaudo. Muchas tumbas contienen frascos medicinales, conos de incienso y jarras de vino con etiquetas tan vagas que bien podrían haber sido leídas solo con fines ceremoniales. Cabe preguntarse si los dioses realmente requerían tanta resina de amapola importada o si Tutankamón simplemente prefería mantener sus opciones abiertas.
Mientras tanto, las clases bajas no estaban precisamente excluidas de la experiencia. Simplemente tenían que conformarse con versiones diluidas. Cerveza lo suficientemente espesa como para masticarla, incienso suave y cualquier cosa que se considerara euforia espiritual durante un turno de 18 horas construyendo obeliscos. Y cuando alguien conseguía una sustancia prohibida sin permiso, probablemente se consideraba brujería, herejía o un mal día para ser jornalero. Después de 14 capítulos de inhalación sagrada, bebida divina diurna y atención médica alucinógena, uno podría verse tentado a preguntar, ¿qué dice realmente todo esto sobre el antiguo Egipto? Bueno, para empezar, nos dice que, eran brillantes al combinar ciencia, espiritualidad y química recreativa en un solo sistema de creencias. El alivio del dolor y la profecía provenían de la misma flor. La medicina y el misticismo iban de la mano, generalmente al ritmo de un sirum y el olor de algo ardiente que definitivamente no estaba aprobado por la FDA. Esto también revela cuánto respetaban los antiguos el poder de los estados alterados. No como escapismo, sino como una forma legítima de acceder a la introspección, la sanación y, ocasionalmente, a algún dios con cabeza de animal y un don para el drama. Sus rituales no eran solo pompa. Eran un teatro químico controlado con incienso, cánticos y té psicotrópico para el elenco y la estricta vigilancia de las sustancias sagradas. Esa es simplemente la versión antigua de poner el bienestar tras un muro de pago. La élite tenía sus palos de loto azul y opio importado. Todos los demás recibían cerveza tibia y una infección ocular. La iluminación divina estaba disponible, pero solo si se podía pagar el paquete de lujo de la tumba con miniar opcional para la vida después de la muerte. Pero quizás la conclusión más reveladora sea esta. Los humanos siempre han querido sentir más, ver más y saber más. Especialmente si implica acostarse en un templo y no hacer tareas domésticas. Los antiguos egipcios no eran tan diferentes de los humanos modernos que meditaban con aceites esenciales o discutían sobre micropodcast. Simplemente usaban más delineador de ojos y se tomaban sus alucinaciones más en serio. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Bueno, tal vez nuestros antepasados no eran drogadictos primitivos ni espiritualistas excéntricos. Tal vez simplemente hacían todo lo posible por navegar en un mundo confuso, hermoso y a menudo doloroso con las herramientas, los rituales y el humo aromático que tenían. Y si ese viaje a la paz interior implicaba vino, flores silvestres y un trance donde ladrabas como un nubis, que así fuera. Florencia a finales del siglo XV. El aire estaba cargado de incienso, sudor y perfume de rosas machacadas. La ciudad rebosaba arte, intelecto e intriga política. Pero también un tipo de locura muy específico, la obsesión por la belleza. Y no cualquier belleza. Belleza renacentista. De esas que te hacen parecer una estatua de porcelana, aunque te cueste la vida. Aquí está Sarasa, una lujosa y sedosa, pintura facial blanca hecha de, como ya habrás adivinado, plomo. Sí, plomo de verdad. Mujeres de Florencia, Venecia y más allá se untaban este veneno brillante en las mejillas, la frente y el escote para lograr ese aspecto ultra pálido y etéreo. Porque en un mundo donde la piel bronceada significaba trabajar bajo el sol como una campesina, parecer un cadáver andante era la mejor demostración de estilo. Pero no se trataba de una simple capa de polvo. No, la zarusa se aplicaba en capas como el estuco veneciano. Algunas mujeres incluso dormían con ella, negándose a lavarse la cara, dejando que el compuesto tóxico penetrara literalmente en su piel. El resultado, un brillo radiante y fantasmal hasta que aparecían las llagas. Y cuando aparecían, simplemente se aplicaban más plomo para cubrirlas. Ya sabes, como una tirita renacentista, una que garantizaba que la herida nunca sanaría. Si el plomo no te mataba, el mercurio sí. Usado para tratar imperfecciones y atenuar las manchas solares, el mercurio era otro elemento encantador en el arsenal de belleza renacentista. Combinando eso con tónicos a base de arsénico y baños faciales de vinagre, se obtenía una rutina de guerra química en toda regla, promocionada como elegancia. Y no olvidemos el clasismo impregnado en cada poro empolvado. Las mujeres nobles querían que su piel luciera intacta ante la luz del sol o las adversidades.
Así que cuanto más pálida, mejor, incluso si eso las hacía anémicas, delirantes o, finalmente, muertas. Lucir divina tenía un precio divino. Pero quizás lo más irónico es que las mujeres que podían permitirse todo este lujo tóxico también tenían acceso a perfumes importados de Oriente, destilaciones de agua de rosas y tónicos con aromas de caravana. Olían literalmente a ángeles mientras su piel se desprendía en láminas. Si tenías un par de cejas funcionales en la Florencia renacentista, claramente no te esforzabas lo suficiente. En la interminable búsqueda por parecer una pintura de botella o un huevo particularmente de moda, las mujeres renacentistas depilaban sus líneas de cabello y cejas hasta el olvido. Una frente alta y redondeada se consideraba el epítome de la belleza. Cuanto más alta la frente, más noble e inteligente parecías. Así que las mujeres se arrancaban voluntariamente mechones de pelo de las cejas y a lo largo de la línea del cabello con pinzas, tela áspera o incluso conchas marinas. No era algo puntual. Era rutinario, mantenimiento, un ritual semanal de dolor y precisión. Para los pelos rebeldes, las mujeres se frotaban con brebajes hechos con aceite de nuez o estiércol de gato. Sí, estiércol de gato para adelgazar el recrecimiento. Algunas incluso queman los pelos sueltos con llamas de vela porque nada dice gracia y refinamiento como prenderle fuego a la cara. Cejas delgadas, arqueadas y apenas visibles, si es que lo son. Una mujer verdaderamente sofisticada no tenía cejas visibles. En cambio, una sombra suave o un trazo se pintaba más tarde, a menudo con corcho quemado o carbón en polvo, lo que suena elegante hasta que te das cuenta de que se corría terriblemente con el calor florentino. Imagina tus cejas goteando lentamente por tus mejillas durante la misa. Divino. Mientras tanto, el vello corporal era visto como animalístico e impuro. Las mujeres lo eliminaban con una pasta hecha de vinagre, cal viva y arsénico, otra mezcla encantadora. La mezcla quemaba, pero bueno, dejaba la piel suave hasta que no lo hacía. Y el cuero cabelludo. El cabello se recogía en peinados apretados y rígidos, a menudo trenzados y acolchados con pelo postizo de lana, crin de caballo o cabello real de otra persona. A veces, las extensiones se sumergían en lejía y decoloraban para combinar con el tono dorado de moda de la temporada. Si no combinaba, no te preocupes. Simplemente ponte una gorra encima y finge que sí. La resolución de problemas renacentista en su máxima expresión. La ironía es que toda esta depilación y escultura se hacía sin espejos. Así es. Los espejos eran escasos y caros. La mayoría de las mujeres se peinaban al tacto con la ayuda de sus sirvientas. Así que, más vale que tu criada tenga pulso firme y cero agresión pasiva. Un movimiento en falso y tu pico de viuda se convierte en una toncha. La belleza renacentista se basaba menos en el encanto natural y más en la sustracción estratégica. Eliminar las cejas. Eliminar la línea del cabello. Eliminar el sentido común. Todo en nombre de la elegancia. Una vez que el rostro había sido completamente empolvado, depilado y envenenado, era hora de pasar al cuerpo. Específicamente, moldearlo en formas a las que la caja torácica humana no tenía por qué aspirar. Así es como aparece el corsé renacentista. Una declaración de moda a partes iguales y un trauma ortopédico. Los corsés renacentistas no eran exactamente las trampas mortales de siglos posteriores, pero seguían siendo un negocio serio. Conocidos como corsés o baris, estas primeras versiones fueron diseñadas para aplanar el torso, no para ceñirlo. El objetivo era crear un lienzo liso y rígido que resaltara el busto y alargara la silueta. Porque, ¿qué hay más sexy que parecer una elegante tabla? Los materiales que lo rigidizaban, como el hueso de ballena. Si eras rica, lee eso, si no, un andador. Todo ello cosido en lino y ceñido a la espalda. Ponerse uno requería ayuda, determinación y una sorprendente tolerancia a la pérdida de visión periférica. Una mujer noble completamente vestida era esencialmente una alcachofa acorazada, con capas, pinchos y extrañamente delicada. Y los corsés no solo eran cuestión de apariencia. Eran declaraciones morales. Una postura erguida y recta indicaba virtud interior.
Encorvarse, por otro lado, sugería laxitud moral y posiblemente posesión demoníaca. Así que, si eras una dama de buena cuna, te mantenías erguida, caminabas rígida y respirabas con jadeos cortos y superficiales. Puntos extras si te desmayabas con gracia en público. Eso significaba que lo estabas haciendo bien. Debajo, los corsés de lino ayudaban a absorber el sudor, ya que, como era de esperar, en verano en Florencia no se usaban telas pesadas ni se respiraba bien. Pero la elegancia era lo primero. La comodidad, nunca. Y, sin embargo, a pesar de la incomodidad, los corsés tenían una gran ventaja, mantenían todo en su lugar. A diferencia de los sostenes modernos que simulan ofrecer soporte mientras se escenifica una rebelión silenciosa al mediodía, los corsés renacentistas ofrecían el tipo de refuerzo estructural que normalmente se reserva para los puentes. Se podía correr, bailar o sobrevivir a un desmayo sin que nada se moviera ni un ápice. Claro que no todo el mundo podía permitirse semejante moda arquitectónica. Las mujeres de clase trabajadora prescindían de corsés, prefiriendo corsés más holgados y materiales más transpirables. Pero entre la élite, los corsés eran esenciales. No ibas completamente vestida sin uno, simplemente estabas trágicamente desabrochada. Lo peor era que tenías que comer con uno puesto. Lo que nos lleva a la siguiente paradoja de la moda renacentista, festejar como la realeza mientras intentabas no romperte una costura ni desplomarte por la restricción del flujo de aire. En la Italia del Renacimiento, la belleza no era solo superficial. Se extendía hasta la mesa, donde la moda y la comida tenían una relación incómoda. Por un lado, las mujeres nobles se esperaba que asistieran a suntuosos banquetes y participaran en el espectáculo social del festín. Por otro lado, debían hacerlo apretadas en un corsé tan apretado que sus órganos internos eran prácticamente compañeros de habitación. Las comidas eran eventos solemnes. Las mesas crujían bajo el peso del pavo real asado, las esculturas de mazapán y la fruta dorada. Pero para las mujeres de clase alta, comer era una representación delicada. Podían picar, podían sorber, pero de ninguna manera podían desencajar la mandíbula y embriagarse con una pierna de ganso. Eso habría sido bárbaro y potencialmente peligroso, dado el corsé de su corpiño. En cambio, se esperaba que dieran bocados delicados, mantuvieran la espalda recta y sonrieran a pesar de la creciente presión en las costillas. A veces, el acto de sentarse erguida durante horas y fingir disfrutar de un pastel de anguila frío era suficiente para provocar un desmayo, lo que, francamente, solo contribuía a la estética. Pálida, sin aliento, y desplomándose en los brazos de un apuesto cortesano, un tic. Por supuesto, esta cortés autodestrucción tenía límites. Muchas mujeres nobles sufrían un hambre secreta al llegar a sus aposentos privados, donde por fin podían quitarse el corsé y devorar un alijo oculto de fiambres o queso sobrante. Sí, incluso las reinas de belleza del Renacimiento comían bocadillos a medianoche. Simplemente no podían admitirlo. E incluso para ellas había reglas. Se creía que ciertos alimentos afectaban la tez. Los pepinos estaban desaconsejados. Hacían que la piel se humedeciera. El vino era recomendable. Enrojecía las mejillas. Algunas damas incluso bebían tónicos de vinagre para mantenerse en forma, porque nada representa la alta costura como arruinar la mucosa intestinal. Además, estaba el problema de la digestión. Con un corsé, el estómago no tenía a dónde ir. Las mujeres debían comer con cuidado o arriesgarse a la indigestión, la hinchazón o, Dios no lo quiera, a un eructo muy poco femenino. El horror. Así que, mientras los hombres se reclinaban, bebían mucho y discutían sobre Dante, las mujeres dominaban el arte de la elegante moderación, comiendo lo justo para parecer sociables, pero nunca lo suficiente como para arruinar la línea de su vestido. Una vez pintada la cara, depilada, ajustada la faja y saboreada la comida con cortesía, llegaba el momento de oler a buen precio. En la Florencia renacentista, el aroma no era solo el toque final. Era un arma social. La fragancia de una mujer noble se seleccionaba con tanto esmero como su linaje, y no oler a lujo importado era básicamente un escándalo. La nariz renacentista tenía estándares.
La gente común podía oler a ajo, cabra y pavor existencial. Pero la élite, flotando por salones y basílicas, dejaba rastros de agua de rosas, almizcle, grasa de ámbar y especias exóticas. Si pasabas junto a una duquesa y no te sentías ligeramente embriagado por su aroma, no se esforzaba lo suficiente. El perfume era un gran negocio. Italia, especialmente Venecia, era el centro europeo de destilación, pero los ingredientes más codiciados provenían de un campo más lejano. Incienso de Arabia, mirra de Etiopía, canela de Salón y ámbar, una sustancia cerosa de olor extrañamente agradable procedente de los intestinos de los cachalotes. Era escandalosamente caro y estaba de moda. Básicamente, el equivalente renacentista a darse un baño de ballena de diseño. Estos perfumes no eran solo para los puntos de pulso. Se empapaban en guantes, se cosían en forros de vestidos y se rociaban en pañuelos que las damas agitaban con dramatismo cada vez que alguien menos higiénico se acercaba demasiado, lo cual era frecuente. Las calles estaban sucias. La gente se bañaba de forma irregular. El perfume no era un lujo, era una armadura, y para la belleza ambiciosa, la superposición de aromas era esencial. Primero venía el baño perfumado, generalmente un enjuague de agua de rosas o alcanfor. Luego, una espolvoreada de pétalos de violeta machacados, seguida de un aceite frotado en las sienes o las muñecas, y finalmente una densa bruma de cualquier brebaje que tu boticario jurara que haría llorar a los hombres y desmayar a sus rivales. Algunas incluso llevaban pomanders, delicadas esferas perforadas llenas de hierbas aromáticas alrededor del cuello o la cintura. Otras las colgaban del cinturón como campanas olfativas de advertencia. Acércate con precaución. Huelo a canela y a juicio. Pero estas pociones no siempre eran benignas. Algunos perfumes contenían alquitrán o tinturas tan fuertes que podían provocar dolores de cabeza, náuseas o desmayos. Una mezcla incorrecta y pasabas de seductora a insoportable. Aún así, la fragancia adecuada podía abrir puertas, o al menos narices. Una mujer que olía divina tenía poder. Poder para, entrada, distracción o simplemente para sobrevivir. De una multitud de poetas sin lavar. Si la belleza renacentista era un campo de batalla, entonces la moda era la armadura, y Florencia era su brillante zona de guerra. La tela que vestías no solo decía algo sobre ti. Gritaba. Cantaba. Ondeaba por la calle, declarando la riqueza de tu familia, el rango de tu esposo y si tenías o no vergüenza de arruinarlo por una manga. El terciopelo era la joya de la corona. Importado, teñido y tejido con el tipo de cuidado generalmente reservado para las reliquias de los santos. El terciopelo era grueso, pesado y absurdamente caro. Usarlo en verano, un verdadero movimiento de poder. Era sexy, sí, pero eras importante. Luego llegó el brocado, no contento con el mero color. El brocado trajo patrones a la imagen. Leones, vides, incluso escenas religiosas enteras tejidas en hilo de oro. Y no estamos hablando de acentos sutiles. Estos eran vestidos que podían doblarse como retablos. Cuanto más intrincado el diseño, más tiempo y dinero requería, lo que significaba que con más suficiencia se podía sentir a las mangas inferiores de otras mujeres. Las mangas, por cierto, eran desmontables. Una característica práctica se convirtió en deporte competitivo. Las mujeres adineradas poseían guardarropas enteros de mangas para mezclar y combinar, haciendo alarde de ellas como los bolsos de diseñador de hoy, bordadas, abullonadas, acuchilladas, con incrustaciones de perlas. Algunas mangas eran tan elaboradas que necesitaban su propio sistema de almacenamiento y, ocasionalmente, sus propios sirvientes. Los colores también estaban codificados. Los azules profundos y los carmesí se hacían con tintes raros como el lapislázuli y el cuachil. Pigmentos tan caros que se guardaban bajo llave como un tesoro. Solo los ricos podían permitirse estos tonos y las leyes suntuosas en lugares como Florencia intentaron y fracasaron en restringir ciertos colores a la nobleza. Pero las leyes son aburridas. Los vestidos no lo eran. Incluso las capas inferiores eran ornamentadas. Los meses estaban adornados con encaje. Las enaguas asomaban en destellos de seda.
Y las fajas, accesorios similares a cinturones, no eran solo decorativas. Algunas estaban adornadas con gemas y llevaban bolsillos ocultos para perfumes, libros de oraciones o, tal vez, notas de venganza. Pero toda esta moda tenía un precio, literalmente. Un solo vestido podía costar más de un año de salario a un artesano. Y, sin embargo, las mujeres nobles no solo tenían estos vestidos. Los necesitaban, cada evento social era un escenario y cada atuendo una declaración de intenciones. Usar lo mismo 2 veces, un suicidio social. La moda renacentista no se limitaba al tobillo, aunque, para ser justos, se suponía que nadie debía verlos. La modestia dictaba que los pies de una mujer debían mantenerse decentemente ocultos bajo capas de tela y seda, lo cual era una lástima considerando lo ridículo que solía ser el calzado renacentista. Empecemos con el sopan. El zapato más teatral jamás inventado. Los sopans eran esencialmente suelas de plataforma alta. Piensa en las antiguas sandalias romanas cruzadas con zancos. Originarios de Venecia, fueron diseñados para mantener los vestidos elegantes por encima de las calles embarradas e infestadas de peste. Pero con el tiempo, la función dio paso a la moda y los showpans se hicieron más altos. Mucho más altos. Algunos superaban los 50 centímetros de alto. Sí, no es una errata. 50 centímetros usarlos requería equilibrio, entrenamiento y, a menudo, un sirviente en cada brazo. Caminar sin ayuda se consideraba tanto una hazaña física como un riesgo social. Si te caías, no solo perdías tu dignidad. Podías llevarte a la mitad de la fiesta de bodas. En Florencia, los sopins no eran tan extremos, pero la tendencia se extendió. Las mujeres adineradas usaban delicadas zapatillas puntiagudas, a menudo de terciopelo, bordadas con hilo de seda y forradas de piel. Eran zapatos de interior. En el exterior, se usaban estampados, plataformas de madera o corcho sujetas bajo las zapatillas para protegerlas del frío. Una solución práctica, a menos que tropezaras y te rompieras las rótulas con los adoquines. Vendarse los pies no era común en la Italia del Renacimiento, pero sí lo era la presión de tener pies finos y estrechos. Los zapatos eran puntiagudos, estrechos y no estaban hechos para caminar. Pero ¿quién necesitaba caminar cuando podías deslizarte de la silla de manos al salón del palacio, dejando un rastro de pétalos de flores aplastados y arcos rotos? Y luego estaban las medias. Las mujeres usaban azadas finamente tejidas de seda o lana, atadas a la rodilla con cintas. Estas cintas a veces estaban perfumadas porque si alguien te veía la espinilla, al menos querías oler de maravilla. Por supuesto, las mujeres de clase baja usaban zapatos más sencillos, de cuero resistente para el trabajo, suecos para trabajos húmedos. Pero la clase noble trataba el calzado como un arma secreta. Invisible, poco práctico e increíblemente caro. Todo reforzaba un solo mensaje. Las damas de verdad no caminaban. Flotaban. Se deslizaban. Sufrían con gracia y estilo. Tras horas de ser empolvadas, depiladas, ataviadas, perfumadas, rellenas y con plataformas, ¿qué seguía? Así es, bailar. Porque nada completa el ritual de belleza renacentista como intentar deslizarse por un suelo de mármol pulido con 9 kilos de tela y 5 centímetros de espacio pulmonar respirable. Las danzas cortesanas eran un asunto serio. No se trataba de los típicos bailes de taberna despreocupados. No, las danzas cortesanas renacentistas eran lentas, elegantes y con una coreografía insoportable. Cada paso estaba ensayado, cada movimiento, simbólico. Colocar mal el pie podía implicar ineptitud social. Un paso en falso, escandaloso. Era como gritar, no tengo nada, en lapislázuli con pereza y correr descalza hacia el arno. Para las mujeres nobles, bailar era una prueba de compostura. Las formas más populares, como la pavana o la gallarda, exigían deslizarse con patrones precisos, manteniendo la mirada recatada y bajo ninguna circunstancia respirar por la boca. Eso se consideraba indigno, lo cual es lamentable porque los corsés no permitían respirar profundamente. Cada salto de gallarda era una apuesta calculada para no desmayarse. Y, sin embargo, era crucial.
La gracia de una mujer en la pista de baile era tan vital para su reputación como su dote. Los padres contrataban profesores de baile como los influencers modernos contratan a los diseñadores de iluminación. Aprendías a girar, a hacer una reverencia, a abanicarte lo justo para resultar misterioso, pero no tanto como para parecer sudoroso. El objetivo era irradiar control sin esfuerzo, incluso con los zapatos ampollados y las costillas quejándose. También estaba la cuestión de la estrategia social. Bailar ofrecía raras oportunidades de interactuar brevemente con hombres atractivos. Manos enguantadas se rozaban un instante, miradas se cruzaban durante una reverencia, perfumes se mezclaban. Era un coqueteo con notas a pie de página. Pero si decías demasiado, te movías con demasiada audacia o, Dios no lo quiera, te reías, te arriesgabas a arruinar toda tu estética de piadosa elegancia. Mientras tanto, el ruido de fondo de cada evento de la corte era un coro de juicios. Otras mujeres criticaban tu vestido, tu peinado, tu postura. Los sirvientes susurraban, los tutores se inquietaban, y todo el tiempo tenías que, mantenía la ilusión de que nada de eso importaba. Pero sí importaba. Un giro torpe o una reverencia fuera de ritmo podían atormentarte durante semanas. Así que bailabas, sonreías, aguantabas, y cuando la música finalmente paraba, te excusabas para volver a empolvarte la susa empapada de sudor antes de la segunda ronda. Los invitados se habían marchado. Las velas se habían derretido en charcos de cera, y la noble renacentista, divina, deslumbrante y delicadamente moribunda por dentro, finalmente regresó a sus aposentos. ¿Pero dormir? Aún no. Primero llegó la versión renacentista de la rutina nocturna. Alerta de spoiler, era menos autocuidado y más deterioro controlado. Primer paso, el desenmascaramiento. Sacaron los paños de lino, el agua de rosas y las claras de huevo crudas. La zarusa a base de plomo tenía que retirarse con cuidado, no porque fuera delicada, sino porque frotar demasiado fuerte se llevaría la piel. Muchas mujeres usaban una mezcla de aceite de almendras y vinagre para levantar las capas, con la esperanza de que su tez subyacente no estuviera demasiado dañada. Spoiler, solía estarlo. Luego venía el pelo, o lo que quedaba de él. Con cuidado, se desenrollaban las horquillas y las trenzas postizas. El adhesivo usado para sujetar las pelucas en la frente debía disolverse con tónicos Herbels. Las damas esperaban que el excremento de gato y la cal viva que usaron para depilarse a principios de semana no hubieran dejado calvas. Sin presión. A continuación, el desatado del corsé. Una experiencia espiritual que solía implicar jadeos, gemidos y posiblemente un crujido audible cuando las costillas recuperaban su forma original. Las mujeres podían respirar por fin. No profundamente, pero lo suficiente como para suspirar de alivio y tal vez susurrar, nunca más, por enésima vez. Les quitaban las pantuflas, dejando al descubierto los restos aplastados de lo que solían ser dedos. Con suerte, su sirviente traía una palangana de agua tibia con lavanda o romero para remojarlos. Si no, simplemente se miraban los pies y se preguntaban si alguna vez volverían a sentir alegría. Finalmente, les frotaban con aceites dulces. O, si eras particularmente devoto o paranoico, un tónico alquímico que prometía preservar tu juventud. No importaba que oliera a cobre viejo y probablemente contuviera escarabajos en polvo. La belleza es dolor, y también posiblemente pestilencia. Y entonces, por fin, la vela se apagó. No con un resoplido, todavía demasiado, impropio, pero un delicado soplo como si te disculparas con la llama. Te recuestas, con la línea del cabello 2 pulgadas más atrás que el año pasado. La piel ligeramente más fantasmal que el día anterior. Los pulmones recuperándose del trauma del corsé. Pero mañana lo harías todo de nuevo. Porque en la Florencia renacentista, la belleza no era solo una apariencia. Era un estilo de vida. Una actuación de alto riesgo a tiempo completo sin intermedio. Y el público, todos. Antes de que me vincularan con los sindicatos del crimen y los salones de callejón, los tatuajes en Japón tenían una identidad mucho más compleja y estratificada, profundamente arraigada en el honor, la mitología y el trabajo.
Mucho antes del periodo Edo, los tatuajes japoneses se usaban como marcas punitivas, quemados o grabados en los rostros y brazos de los criminales para marcarlos permanentemente como parias. Pero para el siglo XVII, estos símbolos toscos habían evolucionado a algo mucho más intrincado, algo más cercano al arte, la devoción e incluso a la armadura espiritual. En Edo, Japón, la sociedad estaba rígidamente estructurada. Las divisiones de clases eran claras. Los samuráis tenían espadas. Los comerciantes tenían reglas. Todos los demás, restricciones. El shogunato Tokugawa impuso códigos estrictos sobre vestimenta y comportamiento, especialmente para las clases bajas. Las túnicas ornamentadas, las telas lujosas y la joyería llamativa estaban reservadas para la élite. Pero la naturaleza humana siempre encuentra un resquicio. Para el hombre común, especialmente los obreros, bomberos y jugadores, los tatuajes se convirtieron en una forma de reclamar belleza, estatus e identidad. Si no se podía llevar kade por fuera, ¿por qué no llevarlo en la piel? Y así, los tatuajes corporales completos florecieron clandestinamente, ocultos bajo la ropa de trabajo sencilla, pero revelados en baños, festivales y momentos de intimidad. No eran diseños aleatorios. Eran historias. Mangas de dragones arremolinados, trajes de fénix, collis, flores de cerezo, deidades budistas y héroes folclóricos. Cada tatuaje tenía un significado. Un koi nadando contra la corriente simbolizaba perseverancia. Un dragón en la espalda significaba poder y protección. Estos motivos no se elegían por capricho. Se ganaban. A veces, un doloroso centímetro a la vez. Y el proceso era brutal. No había máquinas ni cremas antisépticas. Los artistas llamados orisi usaban mangos de madera y agujas de acero para introducir la tinta a mano, la piel. La tinta a menudo se mezclaba con carbón o pigmentos naturales, martillados mediante golpes rítmicos. Las sesiones duraban horas. Los trajes de cuerpo entero podían tardar años. Pero el resultado, un mural viviente que convertía la piel en narrativa. Sin embargo, a pesar de su riqueza cultural, los tatuajes siguieron siendo ilegales durante gran parte del periodo Edo. Las autoridades los consideraban signos de desorden, desviación o despilfarro. Y así, el arte de Irizumi prosperó en la sombra, respetado por algunos, temido por otros y completamente invisible para la élite gobernante. En el Japón del periodo Edo, donde los edificios de madera se apiñaban como leña y las llamas iluminaban cada farola, los incendios eran constantes y devastadores. Puede que los samuráis gobernaran el país, pero cuando tu vecindario se incendiaba, eran los bomberos, y que sí, quienes te salvaban la vida. Estos no eran bomberos como los imaginamos hoy. No usaban mangueras ni trajes ignífugos. En cambio, portaban ganchos, hachas y un coraje puro. Su trabajo no era extinguir incendios. Consistía en derribar estructuras cercanas y crear cortafuegos antes de que las llamas se propagaran. Esto implicaba subirse a tejados en llamas y desmantelar casas a mano, a menudo mientras llovían brasas del cielo. Naturalmente, estos hombres desarrollaron una cultura de bravuconería, dureza y hermandad. Y el tatuaje era fundamental en esa cultura. Los tatuajes corporales, irishi hormono, se convirtieron en una insignia de honor entre los aikushi. No solo eran impresionantes muestras de fuerza y resistencia, sino que también eran profundamente simbólicos. Dragones representaban el poder, tigres el coraje, dioses y demonios la protección espiritual. Cuando un bombero se quitaba el uniforme para revelar un traje completo de tinta arremolinada, no era vanidad. Era armadura. Y el dolor, parte del propósito. Sentarse durante cientos de horas mientras las agujas perforaban la piel era un rito de paso. Si podías soportar eso, podías enfrentarte a un infierno. Los tatuajes no eran solo decoración. Eran prueba de valentía, compromiso y dolor soportado por el bien del grupo. Algunas tripulaciones incluso compartían temas, y todos sus miembros lucían motivos similares para reflejar unidad. Se veían equipos enteros marcados con dragones idénticos en la espalda u oleadas coordinadas y flores que se arremolinaban en sus brazos. Esto no era comportamiento pandillero. Era solidaridad.
La hermandad se forjaba entre humo y fuego. Pero no era legal. Las autoridades seguían desaprobando los tatuajes, considerándolos vulgares o un despilfarro, sobre todo en los funcionarios. Así pues, los sí llevaban su tinta bajo la ropa, solo visible en fiestas privadas o festivales, donde su papel de héroes locales les daba un pase, al menos temporalmente. Irónicamente, estos mismos hombres eran admirados en sus barrios y temidos por la élite. Sus tatuajes eran marcas de peligro para algunos, de devoción para otros. Más allá de los bomberos y los equipos de trabajo, otro grupo abrazaba la dolorosa elegancia de los irisomi, los jugadores, pícaros y buscadores de emociones del submundo de Hado. Estos eran los vagabundos de Luquio, el mundo flotante, un término que describía tanto los barrios del placer como la naturaleza transitoria de la existencia misma. Y en ese mundo fugaz, los tatuajes eran un lenguaje de riesgo, identidad y rebelión. Muchos de estos hombres eran bakutos, jugadores profesionales que recorrían el país con dados, cartas y una asombrosa habilidad para separar a los samuráis de sus estipendios. Si bien al principio los bakutos carecían de una organización formal, vivían según sus propios códigos de lealtad, honor y tenacidad. En una sociedad que los relegaba a la periferia, los tatuajes se convirtieron en una forma de recuperar la dignidad, de convertir una vida marginal en una con sentido. Un pinchazo a la vez. Sus tatuajes eran audaces, provocativos y, sin complejos, visibles en los entornos adecuados. Pellaníes, guerreros feroces, dioses de la fortuna y serpientes se deslizaban por sus torsos. Estos no eran los tatuajes tranquilos y contemplativos de los monjes, ni el orgullo cívico de los bomberos. Estas eran declaraciones de poder, declaraciones visuales que decían, no sigo tus reglas. Vivo según las mías. Muchos diseños hacían referencia a personajes famosos del folclore japonés y el teatro kabuki. Héroes como Sakata Kintoki, Minamoto Nyoshitsune o incluso rebeldes míticos que desafiaron la autoridad. Cuanto más escandalosa la figura, más admirado era el tatuaje. No era solo un simbolismo superficial. Era una marca en una sociedad donde nadie te daba un nombre a menos que lucharas por él, y. Sin embargo, a pesar de su estatus de forasteros, estos hombres eran cruciales para la economía sumergida. Prestaban dinero, mantenían el orden en los distritos rojos y desarrollaron las primeras estructuras proto-yakuza. Sus tatuajes se convirtieron tanto en una insignia como en una advertencia, lealtad dentro, peligro fuera. Los estudios de tatuajes florecieron en este mundo, no siempre marcados con letreros, sino conocidos a través de susurros y conexiones. Los orisi se convirtieron en figuras veneradas. Su trabajo se susurraba en los banales y detrás de los mostradores de saki. Ser tatuado por un maestro famoso era un honor. Soportar las horas de dolor punzante, una muestra de coraje. Para los jugadores y los pícaros, Irizumi era más que arte. Era una identidad tallada en el dolor, llevada con orgullo en un mundo que no tenía lugar para ellos. Aunque el tatuaje en Edo, Japón, a menudo se retrata como una tradición masculina de trabajadores, bomberos y jugadores, las mujeres también dejaron su huella, a veces de forma bastante literal, en este mundo oculto de la tinta. Aunque rara vez se documentan en registros oficiales, los tatuajes femeninos existían discreta, tierna y rebeldemente bajo las capas de seda y decoro. En muchos casos, estos tatuajes eran íntimos, románticos y personales. A diferencia de los grandes trajes mitológicos de sus homólogos masculinos, los tatuajes de las mujeres solían ser más pequeños, discretos y con una gran carga emocional. Los amantes se tatuaban el nombre del otro en partes ocultas del cuerpo, en la parte interior del brazo, en la cara interna del muslo, cerca de la clavícula. Un gesto conocido como Irriumi Chobun, tatuajes de amor. Una frase popular tatuada en la piel de las mujeres era Imi no Yasukazu, que significa te confío mi vida. Era más que un voto. Era una declaración de rendición emocional escrita con dolor. Los hombres a veces llevaban inscripciones similares que mostraban un compromiso mutuo que iba más allá de lo que cualquier boda formal podía ofrecer. Este tipo de tatuaje era especialmente común entre los amantes en Ukiyo, el mundo flotante de los distritos del placer donde reinaban las cortisas y las geisas.
Entre las cortisas de alto rango, los tatuajes a veces eran una herramienta de seducción. Una pequeña marca provocativa, visible solo cuando una bata se deslizaba a la perfección, se convirtió en parte de la mística. Daba la ilusión de intimidad, como si un cliente viera algo prohibido. En realidad, el tatuaje pudo haber sido compartido con docenas de clientes, cada uno creyendo que era un secreto privado. En otros casos, los tatuajes significaban desamor o traición. Una cortisana podía quemar o raspar un nombre tatuado en su cuerpo tras el abandono de un amante, convirtiendo la pasión en un testimonio marcado. Algunas incluso cubrían estos nombres con tinta nueva, dragones que se tragaban letras, olas que borraban recuerdos. Pero para las mujeres fuera de los círculos de placer, los tatuajes también podían ser actos de rebelión silenciosa. Campesinas, pescadoras o esposas de hombres tatuados a veces seguían el ejemplo, inspiradas por el arte o la solidaridad. Aunque se arriesgaban a ser juzgadas, estas mujeres llevaban su tatuaje en privado bajo sus túnicas como declaraciones silenciosas de autonomía. Si bien la sociedad de Edo condenaba oficialmente tales marcas, especialmente en mujeres, estos tatuajes forjaban una narrativa oculta, una de amor, autonomía y dolor. Una historia que las historias oficiales nunca se molestaron en plasmar. Detrás de cada traje impresionante, de cada dragón arremolinado y héroe trágico grabado en carne y hueso, se encontraban los artesanos anónimos de Edo, Japón, los orishi o maestros del tatuaje. Trabajaban silenciosamente en rincones escondidos de la ciudad, habitaciones anónimas sobre casas de té, trastiendas de barberías o apartamentos iluminados con velas que olían a incienso y tinta. No había letreros llamativos, ni reseñas de clientes, solo reputación transmitida de boca en boca y piel tatuada. Convertirse en orishi no era una decisión casual. Llevaba años de entrenamiento, generalmente a través del aprendizaje con un maestro. Las herramientas eran básicas, mangos de madera con grupos de agujas de acero en la punta, sumergidas en una tinta negra espesa llamada sumi, hecha de hollín y cola animal. La técnica era minuciosamente lenta y profundamente dolorosa. Las agujas se clavaban rítmicamente en la piel a mano, a menudo con un mazo de bambú. Este proceso, llamado tabori, requería manos firmes, infinita paciencia y la resistencia mental de un monje. Pero los orishi no eran solo artesanos. Eran narradores, historiadores, psicólogos. Un buen maestro del tatuaje tenía que entender no solo cómo tatuar, sino que tatuar. Cada diseño tenía un significado. Una flor de cerezo que se desvanece en olas, los transitorios de la vida, un tigre escalando una montaña, valentía en ante las adversidades. El cliente podía pedir algo, pero el orishi decidía la colocación, el equilibrio, el alma de la pieza. Los clientes volvían una y otra vez, a veces durante años, para completar su traje completo. Un paisaje corporal que se extendía desde el hombro hasta el muslo, por la espalda, bajando por los brazos y, a menudo, justo por encima de la muñeca y el escote. Esto no era casualidad. Los tatuajes debían permanecer ocultos bajo la ropa de diario para evitar problemas con las autoridades.